Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de accidentes personales, una cobertura muy importante para protegernos a nosotros y a nuestra familia en un país como el nuestro que tiene una gran cantidad de accidentes viales. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a recibir la visita del economista Aldo Ferrer para analizar las principales noticias económicas de los últimos 7 días. Quédate con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y a responder, como siempre, a todas tus preguntas. Muy bien, ya estamos aquí con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Jorge de los Santos para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola, ¿cómo ¿qué están? tal? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, arrancamos con toda la información que tenemos para hoy y vamos a comenzar con información del mercado inmobiliario que lamentablemente no termina de repuntar. De acuerdo a la información del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, las ventas volvieron a caer en el mes de mayo y el mercado no termina de encontrar su piso. Santiago amplía este tema. Así es, Ale. Se escrituraron en total casi 3.000 escrituras en la ciudad de Buenos Aires. Es una baja muy significativa. Si bien hubo un aumento con respecto a abril, respecto a mayo del año pasado, generalmente hay estacionalidad en las ventas, así que se mide con respecto al año anterior. La caída fue de 6,5% respecto a 2013. Es decir, no encuentra piso el mercado inmobiliario, sigue en continua caída desde noviembre del 2011 que se colocó el cepo cambiario, y si uno toma los primeros 5 meses del año, también la caída llega al 6% en los valores de las escrituras. Es entonces, bueno, un problema que el gobierno trató de resolver con el programa Procrear, dando créditos públicos, pero las restricciones a la que venden en pesos pueden ser accesibles, aunque las cuotas se vayan indexando. Si uno tiene un salario que también va aumentando con la inflación, quizás de esa forma se puede acceder a la vivienda. Pero por ahora el desfasaje es tal entre los precios en dólares y los salarios en pesos que cada vez está vendiendo menos inmuebles. ¿Hasta cuándo, se preguntan los operadores? Bueno, probablemente hasta que se terminen de resolver todos estos problemas de restricción externa, el problema con los acreedores, con los fondos buitres, y que el gobierno trate entonces de resolver, bueno, los últimos 2 problemas graves que le quedan, que están muy unidos, que son por un lado la inflación y por el otro lado la cara de la otra moneda, el cepo al dólar, y a ver si después de eso sí comienza entonces a resurgir el mercado inmobiliario. Hay que decirnos que definitivamente en este primer semestre del año tampoco las condiciones han sido favorables para el mercado inmobiliario, con altas tasas de interés, ¿no? Con una caída del salario real y con precios que en dólares que definitivamente para mí todavía no se ubican en niveles razonables, ¿no? Sí, Ale, estamos hablando en promedio en Capital Federal de un metro cuadrado de $2.000 el metro cuadrado en barrios de clase media. Sigue siendo muy alto para la clase media, y si bien, bueno, la caída fue siendo cada vez menor, 6% todavía es un número importante. Recordemos que en otros rubros, como el caso de los automotores, para tener una idea, la caída en este primer semestre que mencionaba llegó al 35 o hasta el 40% de las ventas. Muy bien, perfecto. Seguimos ahora con información sobre seguros de accidentes personales. En cuál es el costo de estas coberturas y en qué compañía se consiguen coberturas que, como hemos dicho, son muy importantes en un país como el nuestro, con una gran cantidad de accidentes automovilísticos. Y no solo en lo que refiere a materia de inseguridad vial, también todo lo referente a la posibilidad de tener un accidente en la vida, en cualquier situación. No si uno se expone a situaciones de riesgo innecesarias, consideran las compañías, pero sí en cualquier momento del día, hasta en el trabajo, una suma de dinero que puede cubrir a la persona en el caso de la muerte o de la invalidez, una situación que deja desamparada a mucha gente, en especial cuando no hay prepagas u obras sociales que estén para cubrir la mayoría de las situaciones, y bueno, con la posibilidad de contar también con la cobertura de gastos médicos, ¿sí?, que agrega una suma que va entre los 6.000 y los 20.000 pesos según el caso. Obviamente importantísimo consultar con su compañía qué es lo que le está ofreciendo y bueno, obviamente el costo, ¿sí? Como siempre nosotros les presentamos un ejemplo
En este caso vamos a arrancar con una persona de unos 40 años, de un empleo administrativo y una suma asegurada de 300.000 pesos. Lo que ofrece en este caso sin gastos médicos el mercado arranca en 38 pesos para CNP, Zurich 44, Allianz 45 y la segunda 50 pesos por mes. Atención porque esto se eleva, sí, algunos pesos más según la compañía, hasta 55, 60 pesos según qué empresa consultemos. Si vamos a lo que es con gastos médicos, sí, acá obviamente al tener una cobertura mayor, más amplia, el costo se va a encarecer. Y acá arrancamos entonces con 48 para CNP, San Cristóbal 50, Mercantil 51 y Allianz 52 pesos por mes. Acá también, si la suma se va elevando, hay sumas de 15.000 y 20.000 en lo que refiere a gastos médicos, puede llegar a unos 70 pesos por mes, como es el caso de Zurich, de Sancor, que está en 65. Estas son otras empresas que ofrecen esta cobertura, recordemos, con y sin gastos médicos. Importante consultar, importante estar asegurado en el caso de un accidente. Muy bien, comenzamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, mercados que continuaron con euforia a lo largo de la semana, esperando que se concreten el acuerdo entre la Argentina y los fondos buitre. Jorge nos brinda información sobre este tema. Así es, Alejandro. Argentina nuevamente trabajó a contramano de lo que son los mercados internacionales. Asia, Europa con 3,5 abajo, Estados Unidos con un 1,5 abajo, cerraron la semana negativo. Argentina termina la semana superando una resistencia de 8.800 puntos en el Merval, subiendo un 1,5, ADRs, papeles argentinos, bonos, todos para arriba, inclusive el riesgo país tan conocido en antaño, en 600 puntos básicos, bajando en un mínimo de 3 años. Bueno, muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, abrimos un nuevo bloque, vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre el estado de las entidades bancarias. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de Horacio sobre la situación del Banco Santander Río. Muy bien, para Horacio, entonces, un banco de capitales españoles que en el sistema argentino es el banco de capitales privados más grande que hay en cuanto al tamaño de depósitos y también de patrimonio. Vemos sus indicadores en pantalla. El patrimonio asciende a 9.782 millones de pesos, los depósitos acumulan 54.121 millones y tiene resultados positivos en el último ejercicio de 798 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente entonces para el Banco Santander Río. Bueno, abrimos un nuevo tema y semanas atrás el Congreso sancionó una nueva ley que busca estimular la creación de trabajo registrado a partir de la reducción de las contribuciones patronales que deben pagar las empresas. Estefanía Daníbali conversó con la gente sobre esta iniciativa. Café Financiero dialogó con los trabajadores para conocer su opinión sobre esta iniciativa y si creen que va a contribuir a crear mayor trabajo registrado. La iniciativa me parece muy buena porque la presión tributaria que tienen las empresas no le permiten hacer frente, por lo menos a la pequeña empresa, hacer frente a los temas laborales. Mi opinión sobre la iniciativa es básicamente positiva. Generan que el empleador tenga beneficios y al tener beneficios va a querer adherirse a algo que en sí no le conviene, porque en primera instancia el empleo negro es favorable a los empresarios. Yo creo que el impacto va a ser reducido básicamente por la situación en la que atraviesa el país. No estamos en un momento en el que las empresas estén contratando personal, pero sí, en otro contexto yo creo que el resultado sería bastante favorable. Estoy de acuerdo para que bajen los aportes patronales, porque se está haciendo muy difícil tener empleados debido a los altos costos. Yo entiendo que no va a tener futuro, porque esto ya se intentó. Hoy estamos viendo el diario del lunes y no sirvió de nada antes. Entiendo que la idea es que se va a volver a repetir la situación. Creo que en el contexto actual ninguna medida va a ser favorable para nada.
Una medida que no está mal, pero que no ataca el meollo del problema, que es el estancamiento, ¿no?, que viene mostrando en los últimos años la creación de trabajo formal por parte del sector privado como consecuencia de las políticas macroeconómicas desacertadas que viene llevando adelante el gobierno, ¿no? Así es, Ale, pero quizás a las pymes, donde los beneficios son más importantes, las ayude un poco, que están a veces un poco ajustadas y que, bueno, estas nuevas medidas traen una reducción importante en el costo laboral. Sí, algunas entidades que por ahí ya tienen empleados no registrados y que tal vez aprovechan justamente esta nueva normativa para incorporar a algún trabajador, ¿no? Registrar a algún trabajador, ¿no? Ojalá sea así. Muy bien, bueno, vamos a seguir con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Hablamos en el bloque anterior de lo sucedido a nivel local. Ahora continuamos con lo sucedido a nivel internacional, donde justamente, como adelantó Jorge, una caída importante en algunas bolsas. Sí, exactamente, Alejandro. La semana pasada terminó con Europa en un 3,5, cerrando la semana negativo. Volvieron las dudas sobre Portugal y su sistema financiero. El jueves de la semana pasada suspendieron por horas la cotización de uno de los principales bancos portugueses. Ya vuelve nuevamente los problemas de Portugal a radar. Ya se preocupan porque se tiene que financiar a una tasa cercana del 4%, que para Europa realmente es muy elevada. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar este bloque ahora respondiendo una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Karina, que nos consultó sobre la situación de Federación Patronal, esta empresa presenta un activo de 10.838 millones de pesos, pasivo 9.500 millones, patrimonio 1.265 millones, resultado positivo 460 millones de pesos, primas 4.186 millones e informa 17.508 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sigan enviándonos sus consultas, sus denuncias, @Café Financiero en Twitter o también como Café Financiero en Facebook. Bueno, no cansamos de insistir en la importancia de esta información al momento de contratar a tu compañía de seguros. Tenés que averiguar justamente la situación de solvencia de tu compañía para tener la certeza de que en caso de siniestro la compañía va a contar con los recursos para cumplir con sus compromisos. Cerramos entonces de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Ferrer sobre los principales temas económicos que se dieron en los últimos 7 días. Bueno, ya estamos con la presencia del economista Aldo Ferrer para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Por favor. Una semana en la que comenzaron las negociaciones entre la Argentina y los fondos buitre. Mientras se desarrollan estas negociaciones, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires alcanzó un nuevo máximo histórico y el riesgo país se ubicó en los niveles mínimos desde el 2011, como decíamos en el bloque anterior, descontando un acuerdo eventual entre las dos partes. Aldo, ¿crees que esto ya es la crónica de un final anunciado o esperás alguna sorpresa? No, yo creo que el tema es con qué posición se acerca la Argentina a la negociación. En toda negociación hay que tener siempre presente la posibilidad de que no haya acuerdo. Porque si uno se sienta a negociar con la idea de que si no hay acuerdo se te viene el mundo abajo, no tenés nada que negociar, tenés que firmar donde te dicen. Definitivamente. Exactamente. Sí. Entonces, hay ciertas cosas obviamente que Argentina no puede aceptar. El fallo del juez Piegueza, además no solo lo decimos nosotros, es decir, la gente que observa las cosas con algún realismo, sino que observadores internacionales de primer nivel. Hoy visto incluso el apoyo del gobierno italiano, en fin, hay consenso de que estos fondos buitres son una perturbación en el sistema financiero internacional. Y nosotros, bueno, tenemos esta herencia que viene de la época del endeudamiento y lo tenemos que resolver. Yo francamente no veo que se le pueda ofrecer más a los buitres que lo que se les ofreció a los que entraron al canje el 2005 y el 2010. Bueno, en los últimos días igual trascendió que los fondos buitres estarían dispuestos a recibir bonos en el 2015 pago de estas acreencias. ¿En qué cantidad? Este es el problema. Y en mejores condiciones, obviamente no es posible, mejores condiciones que las que se le dan a los bonistas, por lo menos hasta fin de año. Y después, incluso, aunque fuera posible, porque se viene abajo toda la estructuración de la deuda,
como una cuestión de principio. Es complicado este tema. Así que yo no veo una solución muy a corto plazo. Me parece que es una negociación que se va a prolongar en el tiempo y que nosotros, por otra parte, enfrentamos esta situación desde hace bastante tiempo, porque los fondos buitre han establecido 900 embargos contra la Argentina, incluyendo la Fragata Libertad. Y el país funcionó. Y la cosa que no nos va bien no es por los fondos buitre, porque hemos cometido algunos errores de no manejar bien la restricción externa y que se acumularon problemas, pero de todas maneras, la situación argentina se basa en dos elementos. Hay un Estado que todavía que es solvente, que está mostrando que está cumpliendo, incluso hizo los depósitos del vencimiento del 30 de junio, y tenemos un sistema bancario muy sólido. Fíjate que la gente se olvida a veces que la crisis mundial no fue una crisis fiscal, fue una crisis bancaria. Cuando se llegaron abajo las hipotecas norteamericanas, quebró Lehman Brothers, y los bancos grandes para quebrar los tuvieron que sostener, si no se derrumbaba el sistema financiero. Fue una crisis bancaria. Acá no hay ninguna crisis bancaria. Acá ustedes lo saben porque están en esta tarea. Están sólidos, están líquidos, están solventes, son rentables. Entonces, un Estado que está razonablemente sólido, una banca en el país sólida, entonces hay que sentarse tranquilo a ver si hay algún arreglo razonable. Y si no lo hay, el costo de aceptar un arreglo no razonable sería gigantesco. Entonces hay que discutir con tranquilidad, con la idea de que sí hay interés y podemos arreglar mucho mejor. ¿Pero crees que se va a llegar a tiempo para evitar el default técnico ahora el 31 de julio? El concepto del default técnico, fíjate que acá Argentina no es un default de Argentina, ya una serie de entidades de acreedores que tienen deuda reestructurada están demandando, están preguntando al juez Griesa. Argentina está cumpliendo, es decir, hay un tercero que interfiere en la cadena de pagos, pero esto no es un default al estilo tradicional. No, desde ya. Claro, se produce cuando el deudor no puede pagar. Acá el deudor está pagando, por eso digo, es un cuadro extremadamente complejo, incluso desde el punto de vista jurídico, y creo que hay que enfrentarlo con mucha tranquilidad, porque en realidad los problemas que tenemos no son básicamente los fondos buitre. Tenemos el problema de la inflación, la competitividad, los precios relativos, la solvencia fiscal. Esos son los problemas reales que tenemos por delante. Así que, bueno, vuelvo a insistir, yo creo que, pero bueno, para repetir, si hay acuerdo mejor, pero si no hay, bueno, será más tarde. Aldo, usted decía que no se le puede ofrecer más de lo que ya se les ofreció a los bonistas que sí entraron al canje, que es un poco la posición del gobierno también. Claro. Ahora, ellos no aceptaron eso ya ni en 2005 ni en 2010, invirtieron o pusieron un montón de plata, gastaron si quiere en abogados y tienen un fallo a favor. Digamos, es un poco raro pensar que ahora van a aceptar lo que no aceptaron en dos oportunidades. Yo creo que una de las posibilidades de este asunto es que los buitres no cobren nunca. Es decir, podría haber eventualmente una visión argentina de decir, mira, esta oportunidad del canje se mantiene hasta tal fecha. Si no hay un arreglo, Argentina ya no reconoce la deuda. Es decir, esa es una posibilidad que tampoco se viene al mundo abajo y los fondos no cobrarían nada. Así que la gente supone que tienen más cartas negociadoras de las que tienen. No tienen muchas cartas negociadoras. Usted decía, bueno, Argentina además de este tiene otros problemas que son los serios. Uno de esos es la restricción externa. Claro. Y este problema, digamos, si no se resuelve, o si como usted dice, bueno, queda ahí, se les da una oportunidad, bueno, ¿no agrava la restricción externa en el sentido de que no van a llegar en nuevas inversiones, va a haber problemas de ese tipo? No, el tema de las inversiones es discutible, porque ustedes imaginan que, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, cualquier corporación petrolera que va a hacer un acuerdo en Vaca Muerta no va a dejar de hacerlo por solidaridad con los buitres. Yo creo que el arreglo no provoca una avalancha de inversiones. No, bueno, hay fondos, ¿no?, que en la medida en la que el país continúa en default, por ahí no puede entrar sus recursos. Es que el país no está en default, ese es el tema, el país está cumpliendo. Esto es una anomalía que lo ha producido un fallo que todo el mundo reconoce ahora que es insensato. No, pero digo, en los últimos años no existía, todavía no se había dado este fallo y sin embargo había fondos que no traían no compraban bonos argentinos, por ejemplo, porque la Argentina estaba técnicamente en default, bueno, había una parte de su deuda que no se estaba abonando, que era justamente la de los holdouts. Yo creo que este es un problema que además está planteado, lo han dicho los analistas, que el tema que plantea esto es que en el mundo actual hay deuda soberana que a veces no se puede cumplir y entra en default. Y hay que buscar un arreglo con un porcentaje alto y no puede ser que los que se queden afuera frustren el arreglo.
Nosotros logramos un acuerdo más del 92%. No, Es decir, uno de los arreglos más formidables. Entonces, lo que está pasando es una anomalía del sistema internacional. Indudablemente. Que es reconocido como tal. Lo que pasa es que no hay remedios para eso. Pero entonces, vuelvo a insistir, yo creo que tenemos que, y eso no lo han hecho los analistas, y valía la pena que ustedes como analistas lo piensen, la posibilidad de que no haya arreglo. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Nos quedamos con el tema de la restricción externa, que no lo podemos resolver con la idea de volver al mercado y volver a tomar deuda. Porque eso es lo que hicimos en tiempo de la dictadura y en la década del 90. Y terminamos, vendimos el petróleo, vendimos cuánta cosa había por vender y nos endeudamos hasta el límite de la insolvencia. Entonces, volver a los mercados en ese sentido, yo creo que no es una buena cosa. Ahora, conseguir créditos, como están sucediendo para un proyecto concreto, con China, con esto, para algunas cosas, eso me parece perfecto. Esos son los créditos que hacen falta. Pero no créditos para cerrar agujeros. Es como si una familia que no le alcanza el presupuesto empieza a tomar deuda y después tiene la plata que le falta y la plata que le hace para la deuda. Yo estoy plenamente de acuerdo con vos, ¿no? Pero parece haber en la Argentina una necesidad de los políticos, ¿no? De apelar a ese tipo de soluciones, ¿no? No, yo creo que se produce el tema en un momento de tensión política, hay mucha antipatía entre, digamos, los sectores que compiten políticamente, hay elecciones el año que viene. Estaba leyendo ayer o antes de ayer un comentario de José Antonio Campos, el secretario ejecutivo de la CEPAL, un economista muy destacado, ¿no? Que él estaba sorprendido cómo en la Argentina había grupos que por hostilidad con el gobierno comprometían el interés nacional. Pues eso sucedió siempre, ¿no? Defendiendo posiciones indefendibles como la de los fondos buitres. Yo creo que en la Argentina, donde más amigos tienen los fondos buitres es en la Argentina. Es muy posible. Afuera tienen muy pocos, porque los consideran lo que son, un grupo de especuladores que operan dentro de las Tienen reglas más amigos en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero muy focalizados. Pero o con mucho poder, tal vez, ¿no? Pero están los economistas de más relieve que han dicho que esto está muy mal. Hoy incluso la señora Kruger, que fue directora junta de Fondo Monetario, dijo que esto era una amenaza para la reestructuración de deuda. Es decir, este es un lío de carácter internacional. Indudablemente. Que nos ha tocado protagonizarlo. Entonces, protagonicémoslo de la manera más consistente con la defensa del interés nacional. Y de ninguna manera pensemos que si no hay arreglo, se viene al mundo abajo. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Los problemas argentinos son los mismos el día antes y el día después del fallo de Griesa. De eso es lo que nos tenemos que ocupar. Y de esos problemas vos mencionaste dos. Dijiste falta de competitividad e inflación. Esta semana justamente el Banco Central fue devaluando un centavito cada día la moneda. ¿Te parece que es una política adecuada? ¿Y cómo se arregla el tema de la inflación? Yo creo que es uno de los grandes dilemas de la política económica. Y yo creo que el ajuste del tipo de cambio a principio de año demostró que dejar apreciar el tipo de cambio agravó la restricción externa, cuyo origen es el subdesarrollo industrial. ¿Por qué faltan los dólares? Porque el sector industrial tiene un déficit de casi 30.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no está desarrollado en autopartes, en productos electrónicos. Ese es nuestro problema estructural. Tenemos que resolver eso. Si cerramos ese déficit, acá los dólares van a estar, los que genera el campo, los que conviene reciclar, que están fuera del circuito económico. A veces nos olvidamos la cantidad de plata argentina que está fuera del circuito productivo, que si se reincorpora es muchísimo más de que cualquier cosa que se nos pueda ocurrir en términos de inversión extranjera o de crédito. Es decir, tenemos los recursos, lo que nos falta es más sensatez. Y esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las palabras de Aldo Ferrer sobre este importante conflicto entre la Argentina y los fondos buitre y los verdaderos problemas que tenemos que comenzar a enfrentar independientemente de lo que suceda finalmente con este conflicto. Nos vamos, nos encontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.